CD4 y hay linfocitos T CD8. ¿Qué hacen los linfocitos T CD4? Los linfocitos efectores T de la línea, porque son dos líneas, CD4 y CD8. A ver, Aguilar, por favor, ¿me lo puede leer? Sí, profe. Mecanismos efectores de la inmunidad celular, rol de los linfocitos T CD4. Los linfocitos T efectores de la línea CD4+. 1. Relacionan el reconocimiento específico de los microbios con el reclutamiento. 2. Activan otros leucocitos que los destruyen. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos dos, ese diagonal 1 es el número de la transparencia, no me lo tienen que leer, no es parte es como un control para mí. Entonces tenemos dos grandes funciones o dos grandes responsabilidades de la línea CD4, relacionar el reconocimiento y activar otros leucocitos. Pero miren, todo en función de ir contra quién, contra el microbio. Y ese relacionar el reconocimiento es para terminar con qué, con un reclutamiento del cual hablamos la vez pasada. Ahora, los CD4 se van a dividir en diferentes grupos de CD4. Entonces vamos a ver, son 3 grupos de CD4 que los vamos a ver. Uno de esos grupos en los que CD4 se divide son los TH1. Por favor, ¿me lo puede leer, Alveo? Arias. Sí, profesora. Por favor. Rol de los TH1. La respuesta inmunitaria activa y a los microbios que se han fagocitado y viven dentro de los fagosomas de los macrófagos está mediado por los linfocitos TH1, que reconocen antígenos microbianos y activan los fagocitos para que destruyan a los microbios ingeridos. Muchas gracias, Arias. Entonces ahí vemos dos funciones importantes y dos palabras clave, activación y reconocimiento. Entonces esto es una autoinstrucción, Le voy a pedir a Batista que me lo lea rápidamente, por favor. Batista. Los linfocitos T se diferencian en CD4 y CD8. ¿Cuál es el rol de la línea CD4? Los linfocitos T CD4 se van a diferenciar en TH1, TH2 y TH17. 2. Indique al menos 3 funciones de cada uno. 3. ¿Cuál es el rol de los linfocitos T CD8? Citolíticos. Okay. Capítulo 10, mecanismos efectores de la inmunidad celular. Ok, muchas gracias. Esto nosotros lo vamos a desarrollar, pero si ustedes tienen alguna duda o algo que preguntar, se pueden ir al capítulo 10 del libro de Abbas. Entonces, después de estudiar la clase, desarrolle las preguntas. Si no logra contestarlos, regresa a la clase y aclara su duda. Lo que no debe hacer es contra material didáctico contestarlas. Ok. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos efectores de esos TH1, TH17, TH2? Porque tenemos que ellos se van a diferenciar en TH1, TH2 y TH17. A ver, le voy a pedir a Blake, por favor, que me lea. Branda. Sí, profesora. Mecanismos. Un momento, acuérdense que deben aparecer en pantalla, jóvenes. No le dije a la primera, pero deben recordar que deben aparecer en pantalla. Las respuestas de los microbios extracelulares, incluidos muchos hongos y bacterias, está medida por los linfocitos TH17. TH2, la respuesta a los parásitos helmintos Blake se congeló. Branda. Buenos días, profesora. Buenos días. El mecanismo efectores de la inmunidad celular TH17 y TH2. El TH17, la respuesta a los microbios extracelulares, incluidos muchos hongos y bacterias, está medida por los linfocitos TH17. Está mediada. Está mediada por los linfocitos TH17. El TH2, la respuesta a los parásitos helmintos
está medida por los linfocitos Está mediada por los linfocitos TH2. La inflamación dependiente del linfocito T puede dañar los tejidos normales. Ok, muchas gracias. Ustedes ven que vamos a ir viendo cuáles son esas funciones de esos TH que son parte de los CD4. Entonces, pero también tenemos que ver las funciones de los linfocitos T citotóxicos, que también se conocen como CTL, los CD8. Ahí le voy a pedir, por favor, a Caballero que me lo lea, por favor. ¿Caballero está? Castillo. De Gracia. Ya voy, profe. La respuesta inmunitaria, los linfocitos T citotóxicos, 5, CTL, CD8 más. La respuesta inmunitaria adaptativa a los microbios que infectan y se replican en el citoplasma de varios tipos celulares, incluidas las células no fagocíticas, está mediada por los linfocitos T citotóxicos, CD8 más, que matan a las células infectadas y eliminan los reservorios de la infección. Gracias, María Elian. Entonces, ustedes ven ahí dos funciones importantes de los linfocitos T citotóxicos, tanto los CD8, en función de matar a las células infectadas, pero no solamente matan a las células infectadas, sino eliminan los reservorios, que es una estrategia muy importante. Entonces, ¿cómo hacen los linfocitos T para ir a los lugares de infección? ¿Cómo hacen ellos para ir a los lugares de infección? Le voy a pedir a Gómez, por favor, que me lo lea. Un momento, profe. Buenos días, profe, ante todo. Buenos días, Yadiris. Migración de los linfocitos T efectores a los lugares de infección. Algunos linfocitos T efectores salen de los órganos linfáticos donde se generaron y se alojan preferentemente en los lugares de infección en los tejidos periféricos, donde son necesarios para eliminar microbios durante la fase efectora, después de las respuestas inmunitarias adaptativas. ¿De dónde salen los linfocitos T efectores? ¿Dónde se alojan y por qué? Esa es una pregunta de retroalimentación. Entonces aquí tenemos este esquema que, aunque se ve un poco pequeño aquí, esquema que, un momento, aquí está. Este es un esquema que contesta qué pregunta, cuáles son las tres fases de inducción y efectora de la inmunidad celular. Si tienen alguna duda pueden irse al libro de Abbas, a la figura 10.2. Entonces, perdón. Okay. ¿Cuáles son las grandes tres fases? Uno es inducción de la respuesta. 2 sería la migración de los linfocitos T. Y la 3 serían las funciones efectoras de, si nosotros vemos aquí, ahí tenemos inducción de la respuesta, hay un reconocimiento de los antígenos, hay lo que es el proceso de expansión y diferenciación que ustedes todos conocen. ¿Diferenciación en qué? Diferenciación en lo que son las células efectoras, hay migración de las células efectoras al sitio donde deben actuar y finalmente hay lo que es la función en sí efectora del linfocito. Vemos aquí, por ejemplo, aquí vemos cuáles son las grandes funciones: activación de los macrófagos, muerte de los microbios fagocitados y la muerte a través de los CTL de las células objetivo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si... Entonces, ¿cuáles son las funciones de los linfocitos TCD4 cooperadores?
recuerden que los linfocitos T, CD4 también se le llaman cooperadores. Aquí le voy a pedir entonces a Bernat que me lo lea, por favor, Javier. Villarreal. Carla. Villar. Buen día. Presente, profe, Villar. Ok. Villar, dígame. Sí, las funciones efectoras de los linfocitos TCD4 cooperadores incluyen lo que es el reclutamiento de otros leucocitos, la activación de leucocitos reclutados, la amplificación de la respuesta y la disminución de la respuesta. Ahí tenemos bien claras las palabras claves de las funciones, de las 4 funciones efectoras de los linfocitos T, CD4. Entonces, en esta gráfica, en esta transparencia, tenemos nosotros cómo las células T, CD4 se van a dividir en subgrupos. ¿Cuáles son los subgrupos? TH1, TH2 y TH17. ¿Y quiénes participan en esa diferenciación? Las citocinas. Entonces, ¿qué va a hacer el TH1? A ver, Quijano, Yarelis. Yaelis. Quijano. Christopher. Hola, profesora. ¿Me escucha? Sí, claro, te escucho claramente. A ver, me dice las funciones de los TH1, TH2 y TH17. Ok, profe. El TH1 dice protección frente a patógenos intracelulares, autoinmunidad. El TH2, protección frente a patógenos extracelulares, alergia, asma. Y el TH17, protección frente a patógenos extracelulares, autoinmunidad. Muchas gracias, Christopher. Entonces ustedes ven que nuestro sistema inmune se va ampliando de quién va a ayudar y quién va a hacer qué. Entonces los CD4 no es que van a hacer todo, ellos tienen también sus subgrupos que a su vez van a ayudar mucho en diferentes funciones. Ya vimos lo que hace el TH1, el TH2 y el TH17. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Entonces aquí vemos funciones efectoras de los TH1. Entonces tenemos, ¿cuáles son las 3? Las que están en recuadro. Por favor, Rodríguez Luis, ¿me lo puede leer? El TH1. ¿Dónde está Luis? Chantal. Tampoco está. Kiara. Tampoco está. Ok, tengo que llamar a alguien que esté por lo menos. A ver, Darling Rodríguez. Obando. Presente, profe. Obando. A ver, léame las 3 funciones aquí, las que están en recuadro, por favor. Profe, recuerda que no puede encender la cámara por problemas de conexión. ¿Qué problema de conexión, joven? Es que si le enciendo, hace que la señal se me ponga más lenta. Profesora, va a después ser? se va a congelar como yo. ¿Quién es yo? Blake, profesora, por eso fue que me congelé. Si prendo la cámara, no se me escucha nada, como hace un momento. Sí. Blake, ¿usted está en su trabajo? Blake. ¿También se le congeló el audio? Ok, léame, Obando, por favor. Activación de macrófagos, aumento de la destrucción microbiana, fijación del complemento y anticuerpos opsonizantes y activación neutrófila, aumento de la destrucción microbiana. Bueno, entonces nosotros vemos aquí qué tan importantes son estos TH, ¿no? Y quiénes participan ahí, todos los elementos que también participan ahí. Muchas gracias. Entonces, vemos los TH2. ¿Qué hacen los TH2? Esos sí son un poquito más, hacen un poco más de funciones. A ver, le voy a pedir a Angie, por favor, que me lo lea.
Buenos días, Angie. No importa, léame el resto. Eosinófilos. Entonces, muchas gracias, Angie. Entonces, nosotros vemos aquí funciones muy interesantes del TH2. Cuando hablan de síntesis de inmunoglobulina E, estamos hablando de alergias, estamos hablando de desgranulación de mastocitos. Cuando vemos activación de eosinófilos, estamos hablando de que los TH2 son importantes para contrarrestar a los helmintos. Entonces, aquí tenemos 4 funciones de los TH2. Entonces, los TH17, de los TH17 no se conoce mucho, pero sí se sabe que los 17 controlan extracelularmente a los patógenos, hacen un rol sinergista con el factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1, y se considera una citoquina proinflamatoria también. Entonces, ¿cuáles son las vías de activación de los macrófagos? Hemos hablado mucho de las vías de los macrófagos, pero hay 2 tipos de vías de activación de los macrófagos. Está la vía, tomen nota de esto, la vía clásica y la vía alternativa. Y ellas son contrarias, ellas hacen efectos contrarios. La vía clásica, por ejemplo, en la vía clásica participan, por ejemplo, enzimas, participa el óxido nítrico, y lo hace haciendo ¿qué cosa? Acciones microbicidas. Ustedes recuerdan los mecanismos microbicidas que participan en este tipo de defensa, donde va a haber fagocitosis y va a haber muerte de numerosas bacterias y hongos a través de lo que son las enzimas y el óxido nítrico, y sabemos que esos son mecanismos microbicidas. Pero también participan interleucinas y quimiosinas, sobre todo para lo que es el rol de la inflamación. Pero por otro lado tenemos el macrófago activado por la vía alternativa. Entonces ahí participa el factor de crecimiento tumoral, por ejemplo, y también participan interleucinas. ¿Y ellas qué van a hacer? Ellas hacen el efecto, ellas son las que van a estar encargadas de ese efecto tan importante del sistema inmune de tratar de reparar, de reparar lo que son los tejidos y obviamente de ejercer efectos antiinflamatorios. Entonces ustedes ven que la vía clásica realiza una actividad y la vía alternativa realiza otra, pero es en función, esa gran función que tiene el sistema inmune de reparar. Entonces, ¿cuáles serían las funciones efectoras de los linfocitos T, CD8 citotóxicos? Pues le voy a pedir aquí a Duarte, por favor, que me lo lea. Sí, profesora. 4 funciones efectoras de los linfocitos T, CD4 citotóxicos. La destrucción celular provoca por la citotoxicidad conlleva el reconocimiento específico de las células diana y la liberación de proteínas que inducen la muerte celular. El CTL se une a las células diana usando a su receptor para el antígeno, su corrector CD8 y moléculas de adhesión y reacciona contra ella. Al cabo de unos minutos de que el receptor CTL para un antígeno reconozca a su antígeno en una célula diana, esto sufre cambios que inducen su muerte por apoptosis. Muchas gracias, Naibet. Entonces nosotros vemos cuáles son esas grandes funciones efectoras de los linfocitos TCD8, que son los CTL, que también se llaman citotóxicos, y ellos van a inducir, ¿qué cosa? Ellos van a inducir apoptosis. ¿Y cómo lo hace? Recuerda que tiene que hacerlo a través de señales, a través de receptores, a través de moléculas de adhesión, y obviamente tiene que haber un gran reconocimiento de las células diana y liberación de todo su armamento que induce a la muerte celular. Entonces, ahí tiene que haber también un reconocimiento que va a inducir al final lo que es muerte por apoptosis. Entonces, hay otros linfocitos. La mayoría son ya sea CD4 o los CD8, CTL. Sin embargo,
Sin embargo, hay otras poblaciones pequeñitas de linfocitos que tienen una diversidad limitada y reconocen una variedad de antígenos. Tenemos los linfocitos T gamma sigma, que no reconocen antígenos peptídicos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad, sino que secretan citocinas y causan la muerte de células infectadas, pero son pequeñas, son pequeñas moléculas. Y están los linfocitos NKT, que también es una pequeña población que se encuentra en los linfocitos NK, como el CD56. Tienen poco o nula diversidad y ellos reconocen lípidos. Entonces, esto nada más era para que supieran que hay otros tipos de linfocitos. Conclusiones. Vamos a ver las conclusiones de estos dos tipos de linfocitos T. Por favor, Flores Nayeli, ¿me lo puede leer? Buenos días, profe. Buenos días, Nayeli. Conclusiones del CD4 y CD8. 1. La inmunidad celular es la respuesta inmunitaria adaptativa estimulada por los microbios situados dentro de las células del anfitrión. 2. Tanto los linfocitos T CD4 como los CD8 contribuyen a la inmunidad celular, pero cada subgrupo tiene funciones efectoras únicas para erradicar las infecciones. 3. Los linfocitos TCD4 TH1 reconocen antígenos de microbios que han sido ingeridos por los fagocitos y activan los fagocitos para que maten. 4. El rol de la interacción FIY y la interacción del CD40L y el CD40. Ok. Gracias. Ese punto número 4 lo vamos a ampliar un poquito porque no hemos hablado de esos CD40 y de CD40L y CD40. Usted misma termine de leérmelos aquí, que son 7. 5. Los linfocitos CD4 y TH2 reconocen antígenos producidos por los helmintos y otros microbios, así como los antígenos ambientales asociados a alergias. 6. Los linfocitos CD4 TH17 estimulan respuestas inflamatorias ricas en neutrófilos que erradican bacterias extracelulares y hongos. 7. Funciones de los linfocitos T gamma sigma en los linfocitos NKT. Ok, muchas gracias. Entonces, con eso nosotros tenemos una conclusión bien amplia. Ok. Antes de pasar al siguiente tema, me voy a permitir pasar la lista. De Sedas. Presente, profe. De Sousa. Domínguez. Presente, profesora. ¿Quién me contestó? Domínguez. Selena Domínguez. Ok, gracias. Ah, no, Selena la que contestó. Elliot, ¿no está? Elliot. Flores Paola. Presente. Flores Jabonet. Profe, la compañera Yabonet no se pudo conectar porque tuvo un problema familiar. Ella tampoco vino la semana pasada. Hay que estar bien claro con la inasistencia y la incorporación a las clases. Ashley Guerra. Presente, profesora. Gracias. Nander Guerra. Hernández Ashley. Presente, profesora. Emi James. Buenos días, profesora. La compañera Amy vive por el área de las Cumbres y acá no tenemos suministro eléctrico. Por eso yo creo que ya no se pudo conectar. Martínez María. Presente, profesora. Martínez Yacilca. Presente, profesora. Medina. Presente, Medina. profesora. Moreno. Creo que es Ion. Iron, profesora. Iron. Presente. Gracias.
Bernat Javier. Villarreal Carla. Presente. Kiara. Chantal. Luis Rodríguez. Presente, profe. Quijano Yaelis. Moreno Darling. Presente, profesora. Moreno Darling. Ya, gracias. Guerra Nander, no ha llegado. Bueno, ya los llamé a los demás. Ok, entonces vamos a seguir con el segundo tema, que es la activación de linfocitos B y producción de anticuerpos. Dígame. Dígame. Ok. ¿Qué sucede en la activación de linfocitos B y producción de anticuerpos? Le voy a pedir entonces a De Sedas, por favor, que me lo lea. La activación de linfocitos B y producción de anticuerpos. En las respuestas inmunitarias humorales, el antígeno activa los linfocitos B y estos secretan anticuerpos que actúan para eliminar el antígeno. Las respuestas del anticuerpo pueden estar estimuladas por antígenos proteínicos y no proteínicos. La respuesta del linfocito B frente a los antígenos proteínicos requieren la contribución de linfocitos TCD4 cooperados específicos frente al antígeno. Cooperadores. Entonces, ustedes ven aquí algo muy importante. Ven aquí algo muy importante y es la alianza que se establece entre los linfocitos B y los linfocitos T. Recuerden que todas estas funciones del sistema inmune requieren de alianzas y de cooperación. Y por eso se llama que los TCD4 pues, son cooperadores. Entonces aquí tenemos la fase de la respuesta inmunitaria humoral, que es una figura 11.1, pueden verla también en el libro de Abbas, donde hay dos grandes fases. Tenemos la fase de reconocimiento del antígeno y la fase de proliferación y diferenciación de los linfocitos B. Esta transparencia ya la habíamos visto. Entonces tenemos un linfocito B que está maduro pero virgen, se encuentra con su antígeno, se activa y a través de, que es la parte de reconocimiento, entonces a través de un proceso de proliferación y expansión clonal se va a diferenciar en linfocitos B. Tenemos la secreción de anticuerpos a través de las células plasmáticas, puede ocurrir cambio de isotipo, que lo vamos a ver ahora nuevamente, maduración de la afinidad y la generación, obviamente, de esos linfocitos tan importantes que son los linfocitos B memoria. Entonces, esta es una autoinstrucción, deben hacer un análisis comparativo entre las dos figuras, entre la 11.1 y la fase 9.2, y la figura 9.2. Pueden utilizar el texto de Abbas. Ahí yo les puse las fases más importantes de ambas, y esa es pregunta de examen, ambas, y ustedes deben hacer un análisis comparativo entre ambas, haciendo ese análisis a través de semejanzas y de diferencias. ¿Ok? Entonces, respuesta inmunitaria humoral primaria y secundaria. Esta es una comparación que hacemos entre los dos tipos de respuesta y sus características. Primero, ¿qué pasa en una respuesta inmunitaria primaria? En una respuesta inmunitaria primaria, los linfocitos B vírgenes son estimulados por el antígeno. Se activan y se van a diferenciar. Algunas de las células plasmáticas van a producir anticuerpos durante periodos largos y se generan, obviamente, linfocitos B memoria que son de vida larga y durante mucho tiempo. Y recuerden que los linfocitos memoria son la principal estrategia que utiliza la vacunación. La secundaria, por otro lado, ¿qué sucede ahí? Se desencadena cuando el mismo antígeno estimula a esos linfocitos B memoria que se estimularon ¿cuándo? En la respuesta inmunitaria primaria. Esto ocurre rápidamente y lleva a una proliferación y diferenciación más rápida, porque ya el sistema inmune está clarito de que a través de las células memoria, ese es un agresor.
y hay una producción de mayores anticuerpos específicos que los que se producen en la respuesta primaria. Entonces, esto es una diferencia con la primaria. En la segunda, hay una proliferación y diferenciación mucho más rápida y hay una producción de mayores anticuerpos específicos que los que se producen en la primaria. Pero es en la primaria donde se van a generar esos linfocitos memoria. Entonces, aquí hay otra autoinstrucción que deben hacer un análisis comparativo entre la respuesta inmunitaria humoral primaria y secundaria. Pueden recurrir a la figura 11.2 del libro. Entonces, en la primaria ahí les puse algunas características. La secundaria, en la primaria están los linfocitos B vírgenes, las células plasmáticas secretoras y los linfocitos B memoria, que creo que sin lugar a dudas que la generación de linfocitos o la producción de linfocitos B memoria que no van a morir en apoptosis van a ayudar a la secundaria. Entonces ahí les pregunto, ¿cuándo se desencadena la secundaria? ¿Cuáles son los procesos? Proliferación de diferenciación. ¿Y cuál es una de las características más importantes, que son las mayores cantidades de anticuerpos específicos? Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros vamos a ver en ese reconocimiento del antígeno? Recuerden que la primera fase es reconocimiento. Una vez que el antígeno y el linfocito hayan sido presentados por la CPA, ocurre lo que es la activación. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Ahí les puse 3 palabras o 4 palabras clave: captura, entrega, activación y respuesta. Entonces tenemos captura del antígeno y entrega a los linfocitos, activación de los linfocitos B por antígenos y por otras señales, y la respuesta ya una respuesta de hecho efectora, respuesta funcional de los linfocitos B frente a los antígenos. Entonces, ahora, hay anticuerpos dependientes de linfocitos T cooperador frente a antígenos. Ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí también va a haber una activación, va a haber una migración de linfocitos cooperadores y de linfocitos B, y va a haber una presentación del antígeno por los linfocitos B y efecto apteno transportador. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves aquí? Activación, migración y presentación. Entonces, les había dicho que tendríamos que hablar un poquito de qué son los CD40L y CD40. Existe una cooperación entre los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Y cuál es esa cooperación? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a una activación, pero es una activación de un linfocito B dependiente de linfocitos T. Entonces, ¿qué ocurre ahí? En el linfocitos T va a haber un ligando y en los linfocitos B va a haber un receptor. Al activarse los linfocitos T cooperadores, ellos van a expresar ese ligando para el CD40, que se une a su receptor que está situado en los linfocitos B. Y ese va a ser el rol de esa interacción ligando-receptor, en donde el CD40L está en los linfocitos T y el receptor, el ligando va a estar en los T y el receptor va a estar en los B. Y este tipo de interacción, este tipo de activación de linfocitos B es dependiente de linfocitos T. Es dependiente del linfocitos T. Y esa función ahí es muy importante. Ahí se generan señales, ahí se generan todo tipo de mecanismos para activar a linfocitos B. Pero este es un caso especial porque es dependiente de linfocitos T. Entonces, ¿qué significa cambio de isotipo? En respuesta a la unión, esa que se da del CD40 a su ligando, y también participan las citocinas, parte de esos linfocitos B que van a expresar ya sea la inmunoglobulina D o la M, sufren un proceso de cambio de isotipo. De lo que es, ¿y qué significa cambio de isotipos? Que se van a generar otros anticuerpos con cadenas pesadas de diferentes clases. Recuerde que aquí lo que se trabaja es sobre las cadenas pesadas y se generan algunas clases como lo que son gamma, alfa y epsilon, que son cambios de isotipo, y todo eso se genera y ayuda muchísimo porque entre más actores tenemos en lo que es el proceso de respuesta inmunitaria, mejores van a ser las respuestas. También ocurre lo que es la maduración de la afinidad.
pero vamos a quedar aquí un momentito mientras esto se nos acaba el tiempo aquí y vamos a regresar en un momento, por favor, no se me vayan. Okay. Seguimos entonces con la clase. Estamos con la maduración de la afinidad. Este concepto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ver nuevamente. Y le voy a pedir, por favor, a Paola que me lo lea, por favor. Sí, profe. Gracias, Paola. Maduración de la afinidad, proceso que lleva a una mayor afinidad de los anticuerpos por un antígeno particular, a medida que la respuesta humoral dependiente de T progresa, resultado de la mutación somática de los genes IG, seguida de la supervivencia selectiva de los linfocitos B, productores de los anticuerpos con las mayores afinidades, genera anticuerpos con una capacidad creciente de unirse a antígenos. Se unen, neutralizan y eliminan microbios de forma más eficiente. Muchas gracias, Paola. Entonces ya tenemos aquí el concepto de maduración de la afinidad que ya lo habíamos visto antes, que es una mayor afinidad de los anticuerpos por un antígeno, y eso es excelente. Y esos anticuerpos van a tener una capacidad mayor, creciente, de unir, neutralizar y eliminar de una forma mucho más eficiente. Entonces podemos decir que la maduración de la afinidad genera una forma más eficiente de hacerlo. Entonces, retroalimentación por el anticuerpos. Entonces, los anticuerpos secretados inhiben de alguna forma la activación continua de linfocitos B, o sea que no siempre se tienen que estar generando. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos se van a unir al antígeno y obviamente van a ser específicos. Y obviamente nosotros necesitamos esa retroalimentación. Recuerden que esa retroalimentación también la podemos definir como una regulación, o sea que la respuesta no puede ser para toda la vida. Tiene que haber una fórmula, una forma de inhibir, de reglamentar, de definir que ya no se estén activando continuamente, porque en la medida que el antígeno vaya desapareciendo porque se forman los complejos antígeno-anticuerpo y se neutralizan, ya no es necesario tener esos anticuerpos circulantes. Muchos de ellos van a morir por apoptosis, pero obviamente también va a haber un proceso de inhibición de esa activación continua. Y esa reducción de la producción de anticuerpos obviamente se va a ver mucho con los inmunoglobulina G. Entonces, conclusiones. Hemos visto lo que es respuesta inmunitaria humoral, hemos visto la respuesta del linfocito B dependiente, hemos visto linfocitos T activados cooperadores, hemos visto las señales derivadas del linfocito T cooperador, deben definir maduración de la afinidad, el cambio de isotipo, las diferentes fases de la respuesta inmunitaria humoral, hemos visto la respuesta inmunitaria humoral primaria y secundaria, la retroalimentación por el anticuerpo deben definirla,
Deben definir lo que es el CD40L y CD40. Recuerden que eso es una cooperación que existe entre los linfocitos T y los linfocitos B a través de un ligando y de un receptor. Deben acudir a la figura 11.1, que nosotros la vimos acá, y a la figura 11.2. Y aquí hay una nota bien importante. Las preguntas, retroalimentación y definiciones no deben ser trabajadas en grupo, porque obviamente se espera que los exámenes también son individuales y no son grupales. No deben ser entregadas, no me las tienen que entregar. Deben trabajar con el material de apoyo didáctico y el libro de referencia, que es el libro de Abbas. Entonces, en lo que queda de la clase, que hoy pues tengo una inasistencia alta, en lo que queda de la clase les voy a presentar el primer ejercicio formativo. Antes que lo vean, el ejercicio formativo es un ejercicio que ustedes deben tratar de resolver, deberían tratar de resolver sin buscar las respuestas en el material didáctico, sino de lo que ya ustedes saben. Sin embargo, es algo que se escapa de mis manos, que ustedes lo hagan o no. Le he dado la instrucción que ustedes lo van a ver ahorita. Ustedes deben resolverlo, deben justificar las respuestas falsas, porque hay respuestas falsas, deben justificarlas. Justificarlas quiere decir darle explicación por qué es falsa, y me lo tienen que enviar a más tardar el día de hoy, antes de las 4 de la tarde. Nuevamente, aun cuando he dicho que deben hacerlo en forma individual, me lo mandan en forma grupal, y voy a poner de sedas, por favor, que me lo recoja de todos los grupos, se lo mandan a de sedas todos los grupos, y vamos a verlo en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora. Dígame, primero, ¿quién me está hablando? Caballero, yo entré a la clase hace rato, pero ¿qué pasa? Que yo estoy teniendo problemas con la conexión. Entonces, yo no sé si usted pasó lista ya o qué, pero yo llevo escuchando la clase, pero me conecto y me desconecto, entonces para que sepa que yo estoy presente. Bueno, caballero, yo no tengo ningún problema con eso, pero ¿qué va a hacer usted el día del examen? Es que solamente ha sido el día de hoy que he tenido el problema, pero yo a las otras clases siempre vengo. Bueno, yo la tengo en asistente a la segunda clase. Mire, ahorita no vamos a estar definiendo asistencia, ¿sí? Porque tenemos el tiempo restringido. Si alguien me quiere dar alguna explicación, por favor, me puede escribir, que con mucho gusto lo atiendo. Yo lo que quisiera saber si Bernat Javier está. Ok, miren, sí les voy a decir algo. ¿Por qué es tan importante para mí la asistencia? Además de que tienen que asistir, eso es un deber del estudiante, asistir a su clase, igual que si fuera presencial. ¿Por qué para mí es importante? Porque el día del examen yo envío a los correos electrónicos o a las referencias que ustedes me han dado. Si hay una persona que no asiste o no ha asistido nunca, o asiste fluctuando a la asistencia, el día del examen me va a decir, no, es que en ese momento yo no tenía luz, es que en ese momento yo no tenía. Entonces, para mí es complejo, por eso quería pasar la lista para saber quiénes son los que están, quiénes son los que no han venido nunca. Y la inasistencia aquí es bien, tengo inasistencia. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen alguna duda o algo, por favor, escríbanme. ¿Sí? ¿Estamos? Profesora, Dígame. buen día. Le Buenos habla días. Hernández Ashley. Es una pregunta respecto al trabajo que se entrega hoy, la prueba formativa. Se entrega individual, pero se entrega en grupo. Cuando se entrega en grupo, ¿sería un solo trabajo, una sola prueba que esté llena, o cada una anexada con su nombre del integrante? No. Del grupo. Lo voy a hacer grupal. Aunque deberían tratar de resolverlo en forma individual. Pero lo que sí les voy a pedir, agradezco a... ¿Quién me estaba hablando ahorita? Montilla. Hernández Ashley. Ashley, perdón, sí lo dijiste, te identificaste. Es que tengo ahí abierto a Montilla.
Lo que sí les voy a pedir, es mi sugerencia, Sin embargo, ustedes asumo que lo van a hacer así. No se dividan las preguntas. No se dividan, tú haces las dos, tú haces las otras dos, tú haces las dos. Porque si se dividen las preguntas, al final, el que hizo las dos primeras no va a saber nada de las otras 10. Entonces, eso pues es una forma no muy sana de... Entonces, voy a ponerles el ejercicio. Déjenme ver si lo tengo por ahí. Está aquí. Déjenme buscarlo. No lo tengo aquí. Déjeme buscárselo. Déjeme ver si este es el que es. No. Okay. Bueno, vamos a hacer una cosa, jóvenes. No lo tengo aquí ahorita en pantalla. Vamos a hacer una cosa. Yo se los voy a mandar enseguida, se los voy a mandar a los correos electrónicos y ustedes lo resuelven. ¿Les parece? Sí, profesora. Está bien, profe. Entonces, traten de utilizar el resto de la hora, o quédense ahí un momentito, que yo quería decirles algo de la prueba formativa. No sé por qué no la puedo ver. Déjeme intentarlo otra vez. Voy a buscarlo de otra manera. Un momentito, déjeme buscarlo de otra manera.
es en septiembre. Ok, yo creo que ahora sí lo tengo. Ok, ahora sí está. Aquí está. Ok, ahora sí lo ven, jóvenes. Sí, profe. Ok, entonces aquí tienen la prueba formativa, una prueba formativa. Aquí están las preguntas. Miren que les pongo que indiquen, este es mi estilo de examen, está una premisa y hay dos respuestas. Pueden ser que las dos sean ciertas, puede ser que las dos sean falsas. Ustedes van a indicar si son ciertas o falsas y me indican por qué. Si en la 1 la A es cierta, bueno, ni modo, la A es cierta. Si la B es la falsa, ustedes me dicen por qué es falsa. Son, para ver, son 13 preguntas, Entonces ustedes pueden ir trabajándolas ahora mientras estamos aquí. O, bueno, ustedes saben muy bien hacer esto. Ustedes pueden irlas trabajando, tienen estas clases hasta las 8:45, pueden irlas trabajando desde sus pantallas. ¿Ok? Jóvenes. Jóvenes. Listo, profesora. Ok, pues entonces empiecen a trabajar. Pueden ir viéndolas por grupo y vamos a ir bajándolas a medida que, después que pasen de las 5, la van bajando. La voy bajando yo acá.